En nuestro espacio de terapias verdes, hoy vamos a hablar con Silvia de la Coan, filóloga, logopeda y especialista en técnicas narrativas de ficción y no ficción, que además imparte talleres de escritura y de lectura por toda España y es autora de numerosos libros, entre ellos Escribir para sanar, que es del que vamos a hablar ahora. Escribir nos ayuda a conocernos y a vivir mejor, así que todos deberíamos escribir. Pero, ¿qué les diría Silvia a todos los que dicen que no tienen tiempo o que no se les da bien? Bueno, yo les preguntaría si tienen tiempo para lavarse los dientes, porque en realidad con 5 minutos diarios, que son los que ocupamos en cosas como estas de lavarse los dientes, son suficientes para crear el hábito de la escritura, ¿no? Hay un método que está comprobado por la neurociencia, que si escribes durante 21 días, 5 minutos cada día, llega el día 22, que yo llamo el emocionante día 22, y te encuentras con que tienes 21 textos escritos en esos 5 minutos, ¿no? Y sin mirar atrás, ¿no? No puedes ir leyendo lo que vas escribiendo hasta el día. Claro, no, de lo que se trata es de no leer lo que has escrito el día anterior, de manera que te sorprendas y que puedas usar el pensamiento divergente, porque si no, si lees lo que has escrito el día anterior, es posible que sigas el hilo de esa idea, ¿no? Entonces, no leer lo del día anterior y el día 21 reunir todos esos textos y sacar conclusiones, porque seguramente allí estará, te dará datos para saber más de ti o de tu voz propia. Y escribir de esta manera también te da las claves para modificar conductas, ¿no? Y hacer de la escritura algo terapéutico y sanador. Claro. En realidad, Escribir para sanar es un libro que lo escribí en las dos direcciones, tanto para saber más de ti, como, es decir, para el autoconocimiento, como una autoterapia, y también para la creación literaria, porque los recursos que se utilizan en la creación literaria también sirven para la vida. Hay algunos, como la comparación, que tú utilizas en la vida, te comparas con los demás, para bien o para mal, te sientes mejor o peor que los otros, pero es inevitable la comparación, de modo consciente o inconsciente. Esa misma comparación es un recurso maravilloso para escribir, enriquecer un texto, y si consultas o lees a Murakami, que es un maestro de las comparaciones, verás cómo amplía lo que cuenta gracias a este recurso, ¿no? Por lo tanto, la escritura, toda escritura es autobiográfica. De hecho, ya sea cuando uno escribe para uno mismo o cuando uno escribe para la creación literaria, siempre es sanador. Y de hecho está comprobado porque Isabel Allende escribió cuando se murió su hija, y se sintió mejor. Dostoyevsky odiaba a su padre y escribió un libro inventando un padre y un hijo, y en el libro se vengaba de todo lo que necesitó. Humberto Eco quería matar a un monje y escribió el nombre de la rosa. O sea, de alguna manera la creación literaria misma también es sanadora, ¿no? Y es muy interesante ver esta parte psicológica, ¿no? En lo que escriben los grandes autores, como los que estás mencionando. Pero cuéntanos, Silvia, ¿tú cómo crees cuál es el proceso? ¿Te escuchas y escribes o escribes y es entonces cuando puedes escucharte? Mira, las dos cosas. Son dos vertientes del mismo río, ¿no? Lo que pasa que el secreto principal está en dejarse llevar por lo que aparece, por tu primera ocurrencia, no creer que lo que escribes
de entrada es para publicar, que este es el gran error de mucha gente, sino que hay que tomarlo como un borrador que puedes después corregir, cambiar, pero sin dejar actuar a tu sensor interno. En la primera escritura ni el pudor ni la censura son buenos consejeros. Yo siempre digo que para escribir no hay que ser cobarde y hay que atreverse a decir lo que te duele, lo que te angustia, lo que te preocupa o lo que te avergüenza. Y a veces este censor y este pudor es con nosotros mismos, ¿no? Porque podemos utilizar la escritura como algo secreto, como algo que no va a leer nadie, pero a veces yo creo que el pudor y el miedo, ¿no? Al ver lo que sale de ti, muchas veces es lo que nos coarta, ¿no? A ser libres o a escribir lo que queramos. Claro. Pero en ese caso hay que hacerle preguntas a eso que sale. Mira, por ejemplo, la interrogación creativa es un método que desbloquea, ¿no? Para desbloquear. En este libro yo doy un método tanto para tirar del hilo y poder investigar o interpretar lo que has escrito, como para desbloquearte cuando te frenas, cuando te trabas, cuando esos fantasmas te hacen horrorizarte de lo que estás diciendo y no sabes cómo continuar. Entonces, en ese caso, la interrogación creativa, como te decía, es una herramienta muy útil, porque le puedes preguntar a ese mismo texto o preguntarte a ti y tomar nota de eso que te pasa. Cuando alguien me dice, le escribí una carta a mi padre y me bloqueé, entonces yo le digo, bueno, escribe sobre eso que te pasó, sobre esas dificultades o las dudas, cuando tienes dudas frente a cómo lo escribo, escribir las dudas, escribir las dificultades, escribir los miedos. O sea, siempre todo se resuelve escribiendo y no pensando, no dejando participar a la mente. O sea, es más emocional, ¿no? Escribir con el corazón. Con el corazón. Hasta conectar con uno mismo, ¿no? Que es una de las claves del libro, ¿no? Aprender a conectar con uno mismo. Y esto implica un proceso muy profundo, ¿no? Y solitario muchas veces, y quizás por eso nos cuesta a veces conectar, ¿no? Claro. Por ejemplo, se trata de transformar los desaciertos en oportunidades, es decir, escribir tanto de lo mejor a lo peor como de lo peor a lo mejor, y tener en cuenta que el miedo y la confianza utilizan la misma red neuronal, y el que elige una o la otra eres tú. Así que cambiar el miedo por la confianza, ¿no? Y a través de más de 100 ejercicios, 135 ejercicios que hay en el libro Escribir para Sanar, el lector puede volver a conectar con la escritura y a conseguir que sea un hábito, ¿no? Claro, los 135 están pensados en un orden que si se pueden practicar en el orden que se desee, pero en el orden que están colocados en el libro están pensados de manera que vivas ese proceso a fondo. Y estos ejercicios te sirven tanto para ti mismo como para la creación literaria. Tienen las dos vertientes. Entonces, a lo mejor crees que estás escribiendo para ti, pero resulta que escribes algo que te parece tan bonito, tan atractivo, tan atrapante, que dices, bueno, lo utilizo para un cuento, ¿no? Hay una parte también mágica, ¿no? Que bueno, tú explicas también que no es tan mágico como parece, que hay una parte neuronal, ¿no? Que es escribir para cumplir nuestros deseos. Explícanos un poco cómo funciona eso. Claro. No, parece mágico, pero en realidad estamos preparando las percepciones cerebrales o neuronales, porque escribimos lo que deseamos, pero
se trata de escribirlo como si ya lo hubieras conseguido, visualizarlo colocándote en la situación que deseas. Entonces, lo escribes cada día durante todo el tiempo que sea necesario hasta que un día se cumple. ¿Pero por qué se cumple? Porque has trabajado, gracias a la escritura, a lo que has escrito, has trabajado en la dirección que tu cerebro necesita, has prestado atención a aspectos que surgen en tu camino, a oportunidades, a cuestiones que de otra manera hubieras dejado pasar, porque no estás atento a este deseo, sino que lo tienes como un ojalá, como un ojalá nada más, pero tienes que pasar al todavía, como que todavía es posible, ¿no? Claro, esto me recuerda al haz como si fuera y acabarás siendo, ¿no? Claro. Ya te sientes en ese momento, ¿no? Que estás escribiendo. Claro, sí. Tú hablas también en el libro de que del placer, ¿no? De que produce la escritura y del placer que producen algunas palabras, ¿no? Que nos ayudan a vivir. Sí. Y que cada persona tiene unas palabras preferidas por las razones que sean. ¿Tú podrías decirnos alguna de tus palabras favoritas y por qué? Bueno, la palabra favorita siempre desbloquea. O sea, yo siempre recurro a la palabra patio porque es una palabra que para mí tiene muchas connotaciones y me provocó mucho placer cuando era pequeña, que en mi casa había un patio que lo atravesaba, subía las escaleras del terrado y ahí me montaba mi mundo personal, porque mi mundo de infancia fue bastante oscuro, por eso escribir fue una salvación para mí. Entonces, también, mira, te cuento una historia que sucedió en la realidad y que había un ciego que estaba pidiendo, con un cartelito, pidiendo ayuda, y decía el cartel: soy ciego, por favor ayúdame. Y le ponían muy pocas monedas. Entonces, entre los que pasaban pasó una chica que era poeta y giró el cartel sin decirle nada y escribió algo. A partir de lo que ella escribió, al ciego se le llenó la cajita de monedas. Entonces, cuando esta chica volvió a pasar, le preguntó: por favor, me dice qué ha escrito porque estoy asombrado. Entonces la chica le dijo: escribí es primavera y no puedo verla. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta frase tocaba al corazón, a los sentimientos de los que pasaban. En cambio, la otra era una frase neutral, como una especie de orden, ¿no? Soy ciego, por favor, ayúdeme. Incluso el tiempo verbal provocaba una orden que a lo mejor los que pasaban la rechazaban, ¿sabes? Claro, como las palabras nos hacen reaccionar de una manera u otra cuando apelan a los sentimientos, ¿no? Cuando te tocan el corazón. Sí, mira, García Márquez empezó a escribir a partir de una palabra que, según dijo, le salvó la vida. Entonces se quedó pensando en esa palabra y dijo: qué importancia, qué poder pueden tener las palabras. Y era la palabra cuidado que le dijo un cura cuando él cruzaba la calle y estuvo a punto de atropellarlo una enorme bicicleta. Y entonces tú fíjate que no es lo mismo que te digan no solo las palabras, el tono con que se dicen esas palabras, no es lo mismo que cuando subes a un autobús te digan algo de una manera, aunque sea un desconocido, que de otra, con un tono que, según cómo estés, te afecta más o te afecta menos. Claro. Bueno, se dice que hay palabras de aliento, ¿no? En este sentido. Claro. Y en este caso a García Márquez esta palabra le salvó de forma literal y literaria, ¿no? También podemos decir. Tal cual. Y de alguna manera, fíjate que somos
los relatos que nos contaron y los que nos contamos. Pero esos relatos son un conjunto de palabras y de la manera que nos los contaron. Entonces, tomamos decisiones, elecciones y actuamos de acuerdo al relato interno que se trata de cambiarlo, y que en este libro doy pautas para cambiar el guión de vida, si es que es un guión que no te diste cuenta y es negativo. Totalmente. Y antes hablabas de las palabras favoritas, ¿no? Estas palabras que rápidamente nos conectan con la escritura, pero también hablas de cómo utilizar la herida como motor, ¿no? Claro, la herida siempre es un motor. Flaubert lo demuestra porque cuentan que fue a un velatorio a saludar a un amigo que se le había muerto el padre, y en lugar de decirle lo siento mucho, espontáneamente le dijo: qué suerte has tenido, porque su amigo también era escritor. Tendrás algo que te ha afectado y escribirás una historia bonita a partir de ese algo. Es decir, de alguna manera le estaba diciendo que transformaría lo monstruoso en maravilloso, que cuando uno sufre un abandono o algo así, escribirlo, si lo hace estéticamente maravilloso, transforma lo monstruoso en maravilloso. Claro, aprovechar cualquier experiencia para escribir, ¿no? Ya sea buena o mala. Aunque bueno, es mejor escribir a partir de buenas experiencias, me imagino, ¿no? Que siempre es menos doloroso, ¿no? Claro, bueno, depende. Todo lo que nos rodea en la realidad puede transformarse en escritura. O sea, que es escribir a partir de lo que sea, y darle valor a lo insignificante, a los pequeños detalles. Yo creo que para quien escribe cuentos o novelas, el primer mensaje que le daría, y que doy en el libro precisamente, es prestar atención a las minucias. Faulkner decía que hay que quedarse mirando una mosca tanto tiempo hasta que la mosca se transforme en narrativa. Entonces, fíjate que los mejores escritores, si los lees entre líneas, vas a darte cuenta que trabajan con detalles aparentemente insignificantes, pero es la significancia de lo insignificante, ¿no? Claro. Y el otro día hicimos en un taller de escritura terapéutica un ejercicio tan simple como escribe a partir de un objeto que emocionalmente pueda desencadenar una historia. Y bueno, salieron cosas maravillosas. Qué bonito. Y los objetos más raros que te puedas imaginar. Sí, y yo creo que muchas veces la habilidad de un buen escritor, ¿no? Es a veces que te está explicando algo muy sencillo, pero lo hace de tal manera que te engancha, ¿no? Y que te quedas completamente claro, pero allí es donde yo digo que se trata de encontrar, y que creo, porque de hecho recibí muchísimos correos en que me dicen que gracias a este libro, Escribir para Sanar, han dado con su propia voz. Ahora saben cuál es su estilo, ¿no? Que la voz es el estilo. ¿Por qué? Porque se han permitido escribir sin pudor, se han permitido reconocer su mejor relato interno, han descubierto que las etiquetas que les ponían de niños no eran, no los representaban, y se han dado cuenta cuál fue el deseo de la infancia, que es un deseo que prevalece o permanece, ¿no? Y bueno, con todo esto y muchas más cosas que hay en este libro, se encuentra la propia voz. Entonces, ese escritor que tú dices que nos atrapa por la manera en que lo dice, es porque
tiene una voz propia, ¿no? Como Kafka o como Borges o como que le reconocemos el estilo, ¿no? Claro, y esta voz me imagino que sale también cuanto más practicas, ¿no? Cuanto más escribes, cuanto más conectas contigo mismo, ¿no? Más vas haciendo la voz. Yo siempre digo que el talento no es algo mágico tampoco, sino que es la constancia de escribir cada día. Cuanto más escribes, mejor escribes. Y además todo lo que no se escribe se pierde en el camino, ¿no? Como dices también en tu libro, con lo cual... Sí, a mí, por eso me parece que todos deberíamos escribir. Es que es como hablar, ¿no? O es mejor que hablar porque ahí queda fijado, puedes tacharlo, cambiarlo y retenerlo sobre todo. Y entonces, por eso cuando a alguien se le está muriendo la madre o el padre, le digo, hazle preguntas y toma nota, porque eso, lo que recuerdes tú de los últimos momentos de tu padre o de tu madre, tendrá un valor incalculable, ¿no? Totalmente. Y además quedará grabado, ¿no? Que la escritura es una forma de grabar las palabras, ¿no? Que de forma oral se pierden, ¿no? Pero cuando las escribes las estás eternizando, ¿no? Las estás perpetuando. Claro, es así. Pues gracias Silvia por tu libro, por Escribir para Sanar, que creo que es un libro que nos puede ayudar muchísimo a conectar con nosotros mismos, a entendernos mejor y bueno, pues a crear ese hábito de escritura que, como muy bien explicas en el libro, pues al final es un proceso terapéutico, sanador, súper liberador y que además se convierte en algo placentero, ¿no? Pues como decíamos... Sí, o en una novela, ¿no? Totalmente, pues sí, eso sería ya el perfecto final, ¿no? Y además de esto, ¿no? Que como pues buscar ese ratito, como comentabas al principio, que no es más que 5 minutos lo que tardamos en lavarnos los dientes para crear un hábito nuevo y que al final pues vivamos mejor, que es de lo que se trata y de lo que tú promueves con este libro. Claro. Bueno, muy bien, fue un placer, ¿eh? Un placer, Silvia. Esperamos volver a encontrarte muy pronto con otra novedad y con otro libro igual de inspirador. De acuerdo, con mucho gusto. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo.